si los demás se pudieron dar cuenta y pudieron formar la lógica astrológica, nosotros también. Entonces vamos a arrancar con ese mecanismo, y ese mecanismo nos va a llevar por ahí un poco más tiempo de arranque. ¿Por qué? Porque si establecemos una buena base, podemos ir sumando un montón de cosas. Si nosotros no hacemos una base muy sólida en cuanto a lo que tenemos para definir, todo lo que construyamos arriba se nos va a caer. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que hay que olvidarse, por lo menos dejarlo de lado, el conocimiento astrológico que tengamos previo. ¿Por qué? Porque muchos de los conocimientos tienen que ver con la falsa información que circula o la mala construcción que circula. No quiere decir que no sirva lo que saben. Por ahí lo que pasa es que la forma en que está estructurada ese conocimiento es por repetición, repetición de alguien que dijo que es así, sin sentido y sin lógica, y esto, digamos, genera un montón de confusión. Como genera un montón de confusión creer que un signo es de una determinada manera, como genera confusión también, digamos, el famoso Mercurio retrógrado, bueno, hay un montón de desinformación circulando que, por un lado, agrega interés a la astrología, pero está generando un desastre en cuanto al conocimiento propiamente dicho. Vamos a arrancar con lo primero que vamos a ver, que tiene que ver en cómo se manifiesta el mundo en una forma natural. El mundo se manifiesta en general por polaridades. ¿Qué es lo que se vive en lo cotidiano? En cualquier lugar de la Tierra, la percepción biológica. Entonces, en función de la percepción biológica, ¿dónde están estas polaridades? ¿Cuáles serían las polaridades biológicas que nosotros tenemos como individuos en un medio, tomando en cuenta, que estamos hace 5.000 años, que no teníamos Netflix, que nos cambió un poco la realidad, que teníamos tiempo de mirar el cielo y entenderlo, pero para mirarlo no estábamos al lado de un calefactor, sino que estábamos afuera sentados en una piedra, con la toga, me imaginé de golpe, mirando la naturaleza, observando la riqueza de lo que nos estaba comunicando. O sea, imagínense sentarse por primera vez afuera y lo primero que van a decir es, en realidad, frío-calor, que es la percepción, claro, frío-calor es la percepción primera que vamos a tener. Yo me siento en la piedra, imagínense, agarro la piedra, me siento, y de pronto digo, ay, la piedra está helada, o la piedra está recaliente. Si tuviera el sol, estaría recaliente. Entonces, frío-calor es como lo básico, instintivo que siente el cuerpo. Es como, bueno, esto me manda un mensaje sensorial, esto es frío, esto es caliente. Otra de las cosas importantes, todos nos hemos sentado en algún momento en alguna piedra. Cuando nos vamos a sentar, si está, por ejemplo, imagínense al lado de un río, un arroyo, el mar, lo primero que miramos es que no esté fría, que esté seca y que no esté húmeda, tal cual, que esté seco, mojado. ¿Pero por qué? Porque de alguna forma u otra volvemos a los sentidos básicos que resuelve el ser humano, que en esta dicotomía podríamos usar 800 millones de ejemplos, pero vamos a usar estos, porque nos llevan a un camino, digamos, de transformación en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de imaginarnos entre lo húmedo, lo seco, que es una polaridad, lo frío y lo caliente, vamos a tratar de imaginarnos un ciclo, ¿sí? Un ciclo completo. Entonces,
¿se acuerdan que en la primaria nosotros veíamos los ciclos de la naturaleza? Digamos, cómo era que funcionaba, por qué llovía, y tenía que ver con que se evaporaba el lago o el agua del mundo, y entonces se hacían las nubes, y entonces llovía, y había vapor y demás. Bueno, todo este proceso que es inevitable, y es inevitable en el cuerpo humano también, y es inevitable en la naturaleza toda, cómo se manifiesta para nosotros, es justamente el choque o el entremezclamiento de estas cualidades. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo algo frío y algo caliente, es más probable que lo caliente se enfríe que lo frío se caliente, ¿verdad? Por otro lado, lo húmedo tiende a evaporarse y lo seco a secarse. Entonces, si bien esto es un círculo vicioso, ¿sí?, en donde lo frío enfría lo caliente genera humedad, y la humedad se evapora y genera lo seco, y de esa forma vamos haciendo todo un círculo que nos permite tener un sistema organizado de polaridades. De alguna manera, esto que les decía de las polaridades, cuando se van cruzando, lo que permite es mantener, por un lado, un equilibrio, y por otro lado, unas transformaciones. En esto de las transformaciones, es el surgimiento, de alguna forma, de lo que nosotros llamamos elementos y modalidades, que es casi el primer tema que hay en astrología. Digo casi porque estos elementos y estas modalidades surgen de la observación de estos dos ejes cartesianos que vimos al principio, entre X y, que tiene que ver con estas polaridades o bipolaridades, ¿no? O dos planos que se entrecruzan. Entonces, los elementos y las modalidades tienen que ver con lo observable posterior a lo que en realidad viene de esa primera conclusión entre mojado, seco, caliente, alto, frío. De todas estas polaridades surge una observación básica sobre la naturaleza. Nosotros tenemos, en este caso, 4 elementos, ¿sí? 4 elementos que son fuego, tierra, aire y agua. En 3 modalidades. ¿Qué significa esto? Son 3 formas del estado, del estado puro de la materia. El estado puro de la materia, ¿qué significa? Que hay 3 formas de estar en el mundo. Una que es en movimiento permanente, una es quieto, y otro es adaptable a las circunstancias. Volvemos a los absolutos. Acuérdense siempre que yo me la paso diciendo no hay estados absolutos, o si los hay no son en nuestro plano, o no son en nuestro estado de conocimiento. En nuestro mundo, tal como están, las cosas no son absolutas. Esto se lo tienen que meter en la cabeza mucho, mucho, mucho. Porque si nosotros nos vamos a generar creencias de estados absolutos, no vamos a lograr ninguna inclusión de conocimiento verdadero. Entonces, porque, digamos, todos los sentidos y todas las percepciones y todos los objetos y todo depende, están entrelazados y son intradependientes, inter e intra. Los 4 elementos y las 3 formas son las formas perfectas para la humanidad. Y no hay ninguna que es mejor que la otra, porque una no subsiste sin la otra. O sea, el fuego no ascendería si no hubiera aire. Y si no tuviera tierra para sostener, tampoco.
y sin el agua que compense para que no se queme todo. Entonces, ninguna es más importante que la otra, pero sí vamos a entender cómo se manifiestan, en este caso, los elementos. Todo lo que refiere a fuego en el ser humano refiere a lo espiritual, a la pasión, al amor, pero al amor no, no el personal, no el amoroso, no el de enamoramiento, sino que tiene que ver con esa pasión que justamente eleva al ser espiritual y que tiene que ver con ese fuego interior, no el fuego del estómago después de haber comido algo que nos cayó mal, sí el fuego del cuore que nos permite la sensación de ascensión. Entonces, el fuego está representado por la pasión que puede llegar a ser algo, algo positivo, o puede ser algo negativo. Esto no vamos a definir algo bueno o malo. Estas polaridades no las vamos a usar. Lo bueno y lo malo no lo vamos a usar, de ninguna manera por ahora. Digamos, vamos a poder definir algunas cosas buenas, entre comillas, y malas, entre comillas, más adelante. Pero tomen en cuenta que para la astrología no hay bueno o malo. No hay, no, o sea, no son... O sea, uno es consecuencia de la otra y la otra es consecuencia de la otra. Vamos de nuevo al fuego. El fuego como pasión, como proyección del ser humano y como elemento que tiende desde el piso ir y elevarse. Bueno, vamos a seguir con la Tierra. La Tierra, ¿en qué les parece que está manifestada la Tierra en el mundo? En el mundo natural, con la estructura, con la firmeza, con la materia en general. Esto en lo básico y todo lo tangible. Bien, ahora también tiene que ver justamente con las montañas, la tierra, el campo, el agro, lo sólido, la siembra, las semillas y demás. La tierra es lo que nos provee de estructura, y es tan necesaria para nosotros como el resto de los elementos. Y esto lo aclaro porque mucha gente le tiene como cierta fobia a la tierra por representar este tema de la materia que nos cuesta tanto en un mundo en donde la propuesta material está sobrevaluada. Pero la realidad es que esto es un problema de la conciencia social. La materia no está enemistada del espíritu. No en este cuerpo, en otro, digamos, en otro estado de cosas podría llegar a ser, no en nuestro estado de cosas. Es muy importante, insisto, es muy importante que dejemos nuestros prejuicios de lado, porque muchas veces lo que termina pasando es que nosotros en nuestra carta podemos tener exceso de agua, exceso de tierra, que ya veremos cómo lo vemos, ya veremos cómo lo analizamos y demás. Pero cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos tierra, la tierra es una porquería o es algo que anhelamos, pero nunca va a estar en un estado de equilibrio, con lo cual nuestra percepción sobre la tierra va a estar totalmente desdibujada por nuestra necesidad, que es una pulsión tan importante que nos dibuja una realidad diferente y nos hace adoptar puntos de vista equivocados. Sáquense el prejuicio de adelante y tomen en cuenta esto en el equilibrio de estas cosas. Entonces, la Tierra representa justamente lo concreto, lo material, y también representa, digamos, lo visible, lo tangible y la seguridad dentro del mundo que estábamos viendo. Claramente, esto que decíamos, en la naturaleza se ve como en el campo, las semillas, la montaña, y todo aquello que nos da un sustento físico para la existencia. No tiene que ver con el alimento, si bien la tierra es parte fundamental del alimento, ya vamos a ver que no tiene que ver puntualmente con el alimento. El aire. ¿En dónde vemos bueno, más allá que el aire no lo vemos, o lo podemos percibir, pero no lo vemos, pero ¿en qué situaciones de la naturaleza vemos el aire? El aire es el que se ocupa de trasladar
tomen en cuenta en lo más básico de la naturaleza. Si no fuera, por el aire, las semillas, por ejemplo, no se trasladarían y no se volverían a plantar de un lado a otro. O sea, y no digo, más allá de que los pájaros puedan hacer parte del trasplantado de semillas, o de llevar el polen de acá para allá, el aire es aquello que termina trasladando un objeto o una cosa o las hojas o hacia un lado. Entonces, en general tiene que ver justamente con el movimiento, tiene que ver con el traslado. Y todo lo que es movimiento y traslado hacia la comunicación, hace que, por ejemplo, una parte de mi jardín se comunique con otra que no estaba comunicado si no fuera porque el viento le llevó las hojas, ¿se entiende? Entonces, todo lo que el aire representa tiene que ver con la comunicación y el intercambio. El movimiento y la comunicación y el intercambio. Insisto, no es más importante que la tierra, no es más importante que el fuego. En el mundo de lo abstracto, así como el fuego representaba el espíritu y la tierra representaba lo físico, lo material, lo biológico, lo consistente del cuerpo, el aire representa el mundo de las ideas y el mundo de la comunicación. Ahora vamos al agua. ¿Cómo está manifestado el agua en el mundo? De alguna manera el agua, que digamos, sí tiene esta adaptabilidad y esta necesidad justamente de tener un entorno físico que lo contenga. Entonces, el agua representa el mundo de las emociones, representa el mundo de las emociones, de todas las emociones, y representa uno de los, el cuerpo que necesita la adaptación a las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? El agua necesita del aire para expresarse, la tierra para contenerse y el fuego para ascender, y lo mismo el fuego necesita el agua para el aprendizaje, la tierra para un cuerpo, para la experiencia, y el aire para hacer la síntesis del entendimiento. Esto, insisto con esto de que todos los elementos son importantes y que tenemos que tener claro que todos ellos, obrando en su conjunto, son los que nos van a permitir la trascendencia por un lado, pero digamos, y el estado de plenitud. Entonces, el agua representa justamente las emociones. Entonces, acá tenemos el espíritu, la tierra, la materia, todo lo que podamos escribir sobre fuego, sobre tierra, sobre aire, sobre agua, lo vamos a ir incorporando. Y también vamos a ir incorporando las referencias que hacen a cardinal fijo inmutable. ¿Y esto por qué lo digo? Porque básicamente es el principio de la construcción de lo que se llama signo astrológico. ¿A qué me refiero? A que la combinación de estos 4 elementos con las 3 modalidades dan los 12 signos. Entonces, vamos a seguir con cardinal fijo inmutable para empezar a entender lo completo de todo esto. Modalidad significa el modo. Así como el elemento es aquello que es lo visible en torno a la naturaleza, la modalidad es el modo en que esta naturaleza se va a manifestar. Entonces, si yo tengo distintos modos de manifestarse de la misma naturaleza, lo que voy a encontrar es que tengo la cardinalidad, que tiene que ver con esto de estar en movimiento y en acción permanente.
en iniciativa permanente, en una acción iniciática permanente. Es como un movimiento que es el impulso inicial en forma permanente. El fijo, como bien lo dice, tiene que ver con el estar estático. Estático no significa que no hay movimiento, significa que, digamos, hay una necesidad de buscar la estabilidad y estar en un plano donde me permita, de alguna forma, sentir una base. Es como, bueno, yo siempre digo que de alguna forma la línea representa la cardinalidad, el cuadrado representa lo fijo, y el mutable, que es adaptable, sería algo así como un triángulo con algunas puntas redondeadas o un redondel con medio triangular, ovalado o algo así. Como que el otro se adapta a las circunstancias del lugar, pero va y viene, la línea es algo que es continua y se adelanta, y el cuadrado es algo que permanece estable y cómodo en una sola posición. Entonces, la forma de manifestarse esto en la naturaleza tiene que ver con distintas maneras de cada elemento. Hay elementos que se sienten más cómodos con una forma y menos cómodos con otra, pero no quiere decir que no se manifiestan de esa forma. Se manifiestan igual de esa forma, solamente que no están tan a gusto. Y al estar no tan a gusto, por ahí no es tan predecible lo que se puede suponer que puede pasar con el elemento en ese formato. Entonces, si yo me siento y pienso en la montaña y todo lo que esto involucra y todo lo que me da la montaña, o sea, no me da a mí, sino todo lo que se me ocurre que puede llegar a o sea, todas las herramientas que me da mentalmente la montaña, cuando hablamos de tierra cardinal, o el río, cuando hablamos de agua cardinal, o el mar con el agua mutable, nosotros tenemos que poder pensar toda la forma de manifestación, porque eso está ahí para decirnos algo. Esto es que decimos, bueno, a ver, lo importante de la montaña, o sea, ¿qué hace distinto la montaña de la llanura, la cima? Bueno, entonces la cima es importante para la montaña. Entonces, si es tierra cardinal y es una tierra que avanza y es importante la cima, y también tiene que ver con una base grande, porque si no tiene una base grande se desmorona. El tema es que la tierra es un elemento tan lento que uno no llega a percibir el movimiento de la cardinalidad, pero siempre asciende, o sea, esto es así, siempre asciende, y por un lado, digamos, tiene un movimiento constante que se dirige hacia arriba, que lo que pasa es que nosotros tendríamos que vivir 200.000 años para entender cómo es ese movimiento. Entonces, cuando yo les decía la contradicción entre algunos elementos y, digamos, y las modalidades, y así como no es difícil ver el fuego cardinal, o no es difícil por ahí entender el aire cardinal o el agua cardinal, aunque cuesta un poco más también, si la Tierra cardinal, o sea, pareciera ser que la Tierra no se mueve. Entonces, y si se mueve no tiene un movimiento iniciático. En tal caso uno tiene como el concepto de la Tierra moviéndose en forma fija, como si fuera el campo o la Tierra misma, que tiene una órbita y que es segura. Si no mantuviéramos como un grado de regularidad en el movimiento terrestre, no estaríamos vivos. Entonces, de alguna manera, lo que pasa con tierra cardinal es que es como extraño el comportamiento a lo que uno entiende como cardinalidad, que tiene que ver con el impulso, pero la tierra tiene un impulso, pero que es mucho más lento. O sea, se va a manifestar de una forma más lenta. La llanura es, digamos, es el lugar más estable de todos. Es donde uno puede ir a sembrar algo porque sabe que va a ir y al otro día va a estar en las mismas condiciones. O sea,
obviamente, después tenemos otros factores que pueden llegar a modificarlos. El fuego mutable tiene que ver con ese fuego que se manifiesta, que puede manifestarse espontáneamente o no, pero que de alguna forma agarra, digamos, flamea para allá, para atrás, para adelante. El cardinal es un incendio que arrasa hacia adelante. El fuego fijo es un fuego que está controlado porque justamente tiene que ver lo fijo con la seguridad y la estabilidad. Y de alguna forma el mutable puede estar contenido en determinados momentos, pero no se sabe para dónde va a agarrar, porque depende de muchas variables externas, porque el mutable siempre depende de variables externas. El agua cardinal es el río. El río es algo que siempre va en una misma dirección y que tiene esto de la iniciativa y de la dirección que va hacia un sentido y que lo que permite es, a través del cuerpo emocional, que es el agua, nutrir todo el entorno que está en el costado. El aire fijo cuesta un montón visualizarlo, porque no hay nada menos fijo que el aire. El aire en una caverna es poco aire, circula poco, es estático, es pesado, y hay que saber usarlo. Es como si, imagínense que si están en una caverna y tienen que permanecer ahí, una de las condiciones importantes es usarlo con cierto registro. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos que respirar correctamente para no consumir el aire que no nos corresponde. O sea, es un aire con presión, no es una forma de estar en el aire común, o sea, el aire no está afín, así como vieron que decíamos, hay elementos que no son afines a determinadas modalidades. Bueno, el aire no es afín a lo fijo, o sea, al aire le gusta el movimiento y la libertad, entonces lo fijo no te provee una libertad, porque aparte de eso te estructura. Ahora, la consecuencia o el resultado de esa estructuración es como profundizar. El aire es algo que le cuesta mucho profundizar, porque si es cardinal y va como el Pac-Man, no puede detenerse a profundizar. Y en la mutabilidad que lleva y trae, lo que termina pasando es que de todo un poco, pero muy poco, le falta profundizar, o sea, tener mucho de algo. En cambio, el fijo tiene mucho de lo que agarre, porque está ahí. Aire mutable, la brisa. Y la respiración sí. Yo entiendo que la respiración es constante y eso da una creencia de aire fijo, pero en realidad es una constante que varía mucho de acuerdo al entorno. O sea, uno ante cualquier estímulo externo puede cambiar y varía mucho en la forma de respiración. Entonces, si bien es constante, tiene una cuota de constancia, nunca es de la misma forma. Entonces, más que el viento en este caso, es la brisa, esa brisa que va y viene y trae y lleva hojas, porque el viento es cardinal. Vamos a llenar este cuadro con lo cardinal, fijo y mutable, lo más que puedan de cada cosa, tomando en cuenta las palabras claves de cada uno. Fuego, espíritu; tierra, materia; aire, comunicación; agua, emoción; movimiento, quietud y adaptabilidad. Tengan paciencia, ahora no lean, no se carguen la cabeza con cosas, porque la idea es poder gestar este conocimiento por motus propio y no repitiendo lo que ya otros escribieron y lo escribieron porque lo razonaron y llegaron a esa conclusión. Ustedes pueden llegar a la misma conclusión sin necesidad de repetir lo que otro escribió. Entonces, la forma de llegar al signo, que es el paso siguiente que vamos a ver en la clase, es a través de este cuadro. El cuadro igual va a estar ahí durante años, y se los digo por experiencia. El cuadro es un cuadro que es la estructura de la astrología. Entonces, si ustedes lo hacen lo suficientemente grande y escriben chiquito y van agregando,
posiblemente pasen 3 años y tengan más cosas que agregar y lo puedan seguir usando. Yo les diría que lo usen de esa forma, porque la realidad es que después es una herramienta muy, muy práctica para tener, les diría casi como machete al principio, a largo plazo no lo van a necesitar, pero yo tengo plastificado mi primer cuadro de esos, y gracias a eso hubo un montón de situaciones de cuando yo estudié que me salvaron la vida para entender situaciones a veces sumamente complejas que tenían que ver con la interpretación. Tengan en cuenta eso, el cuadro sirve, les va a servir para largo si lo usan y lo completan bien, y si le dan el valor que tiene, porque justamente hace a la estructura completa del estudio astrológico.